Muy buenas a todos, cineadictos. Es toda una fan de los X-Men. La mitad de esto es mentira. Hola, yo soy Parker y hoy os traigo el review de Logan. Logan es la última película de la trilogía sobre el personaje Wolverine, o más conocido como Lobezno. Además, esta es la última actuación de Hugh Jackman haciendo el papel de Lobezno. Aquí acaba una era de un personaje con el que muchos hemos crecido. En el mundo real la gente muere. Logan, no quiero hablar de ello. Logan, déjalo ya. Ten cuidado. Quiero a la niña. ¿Qué niña? Ve a por ella. Hugh Jackman hizo su primera aparición como Lobezno en el 2000, hace 17 años. Imaginaos que yo era un crío. Y 17 años después y con 9 películas de X-Men a sus espaldas, Hugh Jackman dice adiós a su personaje más emblemático. Es como tú. Es tu vivo retrato. Yo no soy lo que crees que soy. Necesita nuestra ayuda. Alguien vendrá. Ya ha venido alguien. El profesor Charles Xavier también dice adiós a la saga de X-Men. Junto con Lobezno protagoniza esta película que es la última para ambos. La película está dirigida por James Mangold, que en 2013 trajo la anterior entrega, Lobezno Inmortal. En el elenco de esta película tenemos algunos actores como pueden ser Boyd Holbrook en el papel de villano. A este actor lo podréis conocer como el policía americano en la serie Narcos. Stephen Merchant haciendo de uno de los mutantes de esta película, Caliban. Un mutante también aparece en la película X-Men Apocalipsis, pero interpretado por otro actor. Y la famosa niña que tanto hemos visto en los trailers, Daphne King, que hace el papel de X-23. Y realmente lo hace súper bien. Así es la vida. Se tienen seres queridos, un hogar. Deberías parar un poco y vivir. Y por supuesto Hugh Jackman y Patrick Stewart, que ya los venimos conociendo desde hace unos cuantos años. ¡Sinapsis! La historia nos sitúa en 2029, un futuro no muy lejano, es donde los mutantes han desaparecido y los pocos que quedan no pueden seguir usando sus poderes. Logan se sitúa en una localización casi desértica con Caliban y su mentor Charles Xavier, quien apenas puede controlar sus poderes y Logan tiene que hacerse cargo de él. De pronto aparece en escena Gabriela, una mujer que pide ayuda a Logan para salvar a su hija Laura, que quiere ser secuestrada por unos mercenarios. Logan acepta esta misión por la existencia de su mentor. Y a partir de aquí, la historia comienza a desarrollarse en lo que será la última aventura de un viejo y débil Logan. ¡Crítica! La película está inspirada en un cómic llamado El viejo Logan, pero no es una adaptación de este. La película empieza con un ritmo algo lento que nos va mostrando un cansado Logan, que solo quiere retirarse y vivir tranquilo hasta que llegue el momento de su muerte. A medida que avanza la historia, el ritmo de la película se vuelve frenético. Pero no es hasta el segundo tramo donde empieza a arrancar esta genial película. Una de las cosas malas que tiene es que nos cuenta tramas que no son importantes para la historia, aunque sí es cierto que ayudan al desarrollo de la película. Lo mejor de la película, sin duda alguna, es la calificación para mayores que tiene. Joder, Logan es un mutante con garras y hasta el momento no habíamos visto sangre. ¿Por qué? Las batallas no recuerdan para nada a ninguna batalla de las anteriores películas de la saga de X-Men, ya que es la primera vez que vemos a Logan arrancando cabezas y exterminando miembros. Desde luego es una película digna para despedir al mutante favorito de muchísimos de nosotros. Realmente Hugh Jackman nació para interpretar a Lobezno. Y por lo menos para mí ha sido una dura despedida del personaje. Por cierto, al final de la película no hay escena postcréditos por si no queréis quedaros. Así que desde Parker Movies queremos otorgarle un 8 a la película de Logan. Si ya has visto esta película, deja aquí abajo en comentarios qué te ha parecido, siempre sin spoilers, y podremos hablar de ella tranquilamente y debatirla, los puntos de vista, qué te han gustado, los que no. Y recuerda que si no estás suscrito al canal puedes suscribirte porque próximamente habrá nuevos vídeos en el canal. Así que sin nada más que decir, hasta siempre, Lobezno. ¿Qué he hecho, Charles? El mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido. I hurt myself today to see if I still feel